Hay quienes nacen para la contemplación y hay quienes nacen para el poder. Ambos caminos exigen un sacrificio, pero solo uno demanda el desapego de la piedad, el dominio del impulso y la voluntad de caminar en soledad. La historia humana, desde sus raíces más primitivas, ha sido escrita por aquellos que supieron comprender que la moral cambia, pero el deseo de dominio permanece intacto. Maquiavelo no fue un cínico sin alma, sino un anatomista de la verdad que muchos no se atreven a pronunciar. La política, decía, no es una extensión de la virtud, sino una guerra oculta donde gana quien sabe adaptarse, mejora los vientos de la fortuna y de la necesidad. Pero la clave no está solo en lo externo. El verdadero príncipe, según Maquiavelo, no es solo un estratega de la ciudad, sino también un conquistador de su propio miedo. En cada ser humano existe un animal que no quiere ser domesticado. Y sin embargo, la civilización ha pretendido convertirnos en corderos dóciles para el sacrificio. Hobbes lo sabía, y lo dijo sin adornos. El hombre es un lobo para el hombre, no por maldad pura, sino por naturaleza. El instinto de supervivencia es más fuerte que cualquier código ético. La ley solo existe porque el miedo a la muerte lo permite. Sin ese temor todo se disuelve. No hay pacto social que resista el hambre, el dolor o la humillación. Solo quien ha tocado el fondo de su desesperación comprende el valor de la fuerza. Pero no la fuerza física, sino la que nace del espíritu endurecido por la verdad sin máscaras. Maquiavelo no propuso la maldad, sino la claridad. Si el mundo es hostil, ¿no sería ingenuo comportarse como si no lo fuera? Esta es la pregunta que incomoda a las almas bien intencionadas. Pero detrás de esa incomodidad se esconde la raíz del autoengaño. No se trata de justificar la crueldad, sino de entenderla. No se trata de abolir la moral, sino de aceptar que la moral no puede regir por igual en la guerra que en el templo. La confusión entre lo que debería ser y lo que es ha llevado a miles al abismo de la frustración. Porque quien vive esperando justicia en un mundo regido por la necesidad termina convirtiéndose en víctima de su propia esperanza. Nietzsche llevó esta idea aún más lejos. Para él, la moral de los débiles era una invención, para resistirse a la tiranía de los fuertes, pero también era una trampa que encadenaba el alma. El resentimiento, ese veneno silencioso que transforma la impotencia en virtud, era el verdadero enemigo. El verdadero poder, decía Nietzsche, no está en someter a otros, sino en no ser sometido por las propias pasiones. En este sentido, el superhombre no es un tirano, sino un creador, alguien que ha atravesado la muerte de Dios, la caída de las certezas y el vacío del sentido, y ha salido del otro lado con un nuevo lenguaje, uno que no necesita aprobación ni aplauso. La mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Prefieren seguir las reglas aunque las detesten, por miedo a lo que implica ser verdaderamente libres. Gracián también lo entendía, aunque con un estilo más sutil. Su arte de la prudencia no era una colección de consejos sociales, sino una psicología del sobreviviente. Saber cuándo callar, cuándo fingir ignorancia, cuándo parecer débil para ganar tiempo. Todo forma parte de una inteligencia que no busca el espectáculo sino la eficacia. El hombre sabio, decía, no revela su alma al primer viento. En tiempos de caos, la mejor armadura no es el acero sino el silencio. Porque el poder verdadero no grita, susurra. No necesita mostrar los colmillos, le basta con saber que los tiene. La paciencia, esa virtud despreciada por los impacientes, es el arma secreta de los que no se rinden ante la primera derrota. Schopenhauer, por su parte, fue más pesimista. Para él, la voluntad es una fuerza ciega que arrastra al ser, humano hacia el sufrimiento sin fin. Pero incluso en su visión lúgubre hay una lucidez poderosa. Aceptar que la vida es dolor no implica resignación, sino libertad. Porque solo quien acepta el sufrimiento puede empezar a domarlo. No hay poder más profundo que el de quien ha hecho las paces con su dolor. No se trata de buscar consuelo, sino de encontrar forma en el caos. El sabio, decía Schopenhauer, no es quien ríe más, sino quien necesita menos. En un mundo donde todos pelean por placer, el que se basta a sí mismo tiene una ventaja invisible. Sun Tzu lo formuló de otra manera. Conocer al enemigo y conocerse a uno mismo es la clave para no perder 1000 batallas. Pero ¿quién se atreve hoy a mirarse sin maquillaje? ¿Quién soporta la visión cruda de su propia debilidad? El que domina su miedo domina la batalla antes de que empiece. No se trata solo de estrategia militar, sino de estrategia existencial. Tu enemigo puede ser tu ansiedad, tu adicción, tu indecisión, tu dependencia emocional. ¿Sabes cómo se mueve? ¿Con qué se alimenta? ¿En qué momento ataca? Si no lo sabes, estás perdido aunque todo a tu alrededor parezca en calma. La guerra más peligrosa es la que no se ve. Carl Schmitt, quizás el más oscuro de todos, dijo que toda política se reduce a la distinción entre amigo y enemigo. Esta idea, aunque amarga, revela una estructura profunda del pensamiento humano.
No podemos vivir sin conflicto. El equilibrio absoluto no existe. Siempre habrá tensión. El que cree que todos pueden ser amigos termina cediendo su alma al oportunista. Saber quién es tu enemigo no es odio, es inteligencia. No se trata de vivir en paranoia, sino de desarrollar el instinto que percibe el juego detrás de las palabras dulces. Porque muchos te abrazan con una mano mientras te clavan un puñal con la otra. Quien no está dispuesto a ver eso, no está preparado para sobrevivir. El poder tiene una temperatura engañosa. Desde afuera parece cálido, lleno de luces y reconocimiento. Pero por dentro es una estructura de hielo. Quien verdaderamente lo sostiene, por largo tiempo sabe que su esencia es el aislamiento, no el aplauso. A Maquiavelo se le ha acusado de justificar al tirano, pero lo que él hizo fue algo más cruel para los débiles. Mostrar que el mundo, en sus cimientos más crudos, no obedece al sentimentalismo, sino al equilibrio de fuerzas. El que ignora esta verdad camina hacia la ingenuidad y la decepción. El que la abraza puede comenzar a ver con ojos de estrategia y no de ilusión. La mayoría no desea poder, desea comodidad. No quiere tomar decisiones, quiere que alguien lo salve. No busca verdad sino consuelo. Por eso quienes se atreven a ejercer poder real son tratados con sospecha, porque rompen el espejo en el que todos quieren verse reflejados sin culpa. Pero hay un abismo entre el liderazgo auténtico y la tiranía de la máscara. El verdadero líder no siempre es amado. A menudo es odiado, porque el que piensa con lucidez interrumpe la fantasía colectiva. El que decide con frialdad despierta el resentimiento de quienes prefieren el engaño. Maquiavelo lo entendió. A veces es necesario hacer el mal para evitar un mal mayor. El problema no es si eso es justo, sino si estás dispuesto a asumir el costo emocional de esa elección. Baltasar Gracián escribía que la vida es un arte del desengaño, no para amargarse sino para protegerse. No hay sabiduría sin desilusión. La inocencia, por hermosa que sea, no sobrevive en los campos de batalla donde se decide el destino de una vida, de una familia o de una nación. El alma fuerte no es la que no siente, sino la que ha aprendido a no temblar frente a lo inevitable. La lucidez no es crueldad, es resistencia. Ver el rostro del lobo y no bajar la mirada. Reconocer la fragilidad del otro sin entregarle tu cuello. Saber cuándo dar un paso atrás, no por cobardía, sino por cálculo. Los sabios no se arriesgan por capricho. Saben que el tiempo es su mejor aliado. Nietzsche señalaba que quien no puede imponerse a su entorno está condenado a ser moldeado por él. El alma que no impone su forma será moldeada por las presiones de los otros. Aquí no hay justicia divina ni recompensa automática. Hay voluntad o hay sumisión. Esa es la elección. El dolor de la libertad es que no tiene excusas. Si fracasas no puedes culpar a los demás. Si caes es tu caída. Si triunfas es tu carga. Por eso muchos prefieren seguir reglas ajenas. La obediencia, aunque asfixiante, ofrece la ilusión de seguridad. Pero el que decide tomar el camino de la autonomía radical debe prepararse para un tipo de soledad que pocos soportan. Hobbes lo sabía. En el estado natural, sin leyes, el hombre vive en guerra perpetua. Solo la autoridad logra frenar esa violencia. Pero cuando la autoridad es débil, la guerra vuelve. No se trata solo de espadas o bombas. Hay guerras psicológicas que se libran. Cada día. Silenciosas, lentas, pero igualmente destructivas. Competencias disfrazadas de colaboración. Manipulaciones camufladas de amor. Envidias que simulan cortesía. La civilización no ha abolido el conflicto. Solo lo ha refinado. Hoy se pelea con sonrisas, con contratos, con likes. Y por eso mismo quien no aprende a leer los signos ocultos queda atrapado en redes invisibles. El poder real no siempre tiene forma de gobierno. A veces está en una mirada firme, en una palabra que no se dice, en una presencia que no se entrega fácilmente. Hay quien domina sin alzar la voz, y hay quien grita porque no tiene ningún control. Aprender a discernir entre uno y otro es parte del crecimiento interno. Maquiavelo no enseñó a dominar por ego sino por necesidad, porque la vida en muchas ocasiones te obliga a tomar decisiones que no encajan en la moral popular. Y si no las tomas tú, alguien más lo hará por ti. Y no necesariamente con buenas intenciones. Schopenhauer, con su estilo sombrío, describía la existencia como un campo de insatisfacción perpetua. Pero incluso desde esa visión, nos ofreció una llave secreta, la renuncia voluntaria. El poder interior más profundo no es el que desea más, sino el que necesita menos. El hombre fuerte no es el que posee todo, sino el que no se esclaviza a nada. Esta idea parece contradictoria en un mundo que glorifica la acumulación, pero es justamente en la renuncia donde comienza la verdadera independencia. El que sabe prescindir tiene una ventaja sobre el que depende. El que puede perder sin romperse ha llegado a una forma superior de dominio. El problema es que nadie quiere pagar el precio.
Todos quieren el poder sin la soledad, la verdad sin el rechazo, la claridad sin la incomodidad. Pero eso no existe. Cada paso hacia el poder interior exige un sacrificio. No se trata de volverse insensible, sino de transformar la sensibilidad en inteligencia, de aprender a sufrir sin dramatizar, de aprender a esperar sin desesperar, de aprender a hablar solo cuando las palabras tengan un propósito. No se trata de frío emocional, sino de calor contenido, una fuerza que no necesita exhibirse para existir. Sun Tzu lo escribió con claridad. El mayor general es el que vence sin pelear, pero esa victoria no es visible. No se celebra con desfiles ni trofeos. Es una victoria interior, silenciosa, que solo el sabio reconoce. No se trata de aplastar, sino de comprender. No se trata de dominar a los demás, sino de dejar de ser dominado por uno mismo. En este punto, las filosofías del poder coinciden con las del espíritu, porque al final el enemigo no siempre está afuera, a menudo vive dentro, y si no lo vences ahí, todo lo demás será una ilusión pasajera. La estrategia de la mente lúcida: existen batallas que jamás se anuncian, no tienen gritos ni armas ni banderas, se libran en el silencio de una habitación cerrada, mientras alguien decide si rendirse o resistir un día más. Son guerras invisibles pero letales. Y es allí donde la mente lúcida se convierte en el único escudo posible. Maquiavelo hablaba del arte de la guerra, pero también del arte de la supervivencia. Porque hay momentos donde la única estrategia válida es no quebrarse, incluso si eso significa callar, observar o esperar. No se trata de pasividad, sino de paciencia activa. La fuerza no siempre golpea, a veces simplemente no cae. La claridad interior es un privilegio caro. No se hereda, no se compra. Se forja en medio del dolor y se sostiene con una voluntad feroz que ha visto la mentira, ha probado la traición, ha sentido la soledad y aún así se niega a abandonar su centro. El filósofo verdadero no es el que repite frases sabias, sino el que ha sido destruido y ha reconstruido su pensamiento entre los escombros de su antigua ingenuidad. La estrategia más poderosa no es controlar al otro, sino dejar de necesitarlo. No es poseer más, sino entender lo que puedes perder sin perderte tú. Maquiavelo sabía que el príncipe no debía confiar en la bondad natural del ser humano, porque esa bondad, sin estructura, sin dirección, sin conciencia, se disuelve ante el primer miedo. Por eso recomendaba la previsión, la astucia, el cálculo, no porque despreciara la virtud, sino porque entendía que sin una política del carácter, la virtud se convierte en poesía inútil, en palabras hermosas para libros olvidados. El hombre sabio no desprecia la bondad, pero tampoco la idealiza. La usa con precisión, la administra con inteligencia, y cuando no hay espacio para ella, tiene la fuerza para sostener la tensión sin justificarse. En el alma hay zonas grises que muchos prefieren no ver, zonas de ambición, deseo de poder, necesidad de reconocimiento, miedo a la insignificancia. No se trata de eliminar esos impulsos, sino de integrarlos. Como decía Carl Jung, lo que no se integra te domina desde las sombras. El príncipe que desconoce sus sombras se vuelve prisionero de sus impulsos reprimidos. Cree que gobierna, pero está gobernado por su necesidad de ser amado, por su miedo al rechazo, por su obsesión por ser invulnerable. La verdadera estrategia comienza cuando uno deja de huir de sí mismo, cuando uno tiene el valor de mirarse, sin filtro, y asumir cada parte con responsabilidad. La mente lúcida es como una espada bien afilada. No necesita moverse con violencia, solo requiere claridad en el momento justo. El sabio no actúa por impulso, sino por propósito. No se precipita, evalúa. No responde, observa. Porque ha entendido que muchas veces la reacción inmediata es el camino más corto al desastre, y que quien domina el ritmo, domina la situación. Esta es la esencia de la filosofía táctica que compartían Maquiavelo, Gracián, Epicteto y los estrategas orientales. La sabiduría no es pasividad, es control del tiempo interior. Es saber cuándo avanzar y cuándo parecer que se retrocede, solo para tomar mejor impulso. La cultura actual desprecia el silencio. Todo debe ser rápido, visible, constante. Pero el alma fuerte no necesita ese ruido. La verdadera influencia se construye en la sombra, en la espera, en la capacidad de no reaccionar ante cada provocación, porque el que se apresura a responder está actuando bajo el dominio del otro. Solo quien decide cuándo y cómo hablar mantiene el poder. Por eso el silencio puede ser una táctica más poderosa que 1000 palabras. Quien calla, elige. Quien reacciona sin pensar, se rinde sin saberlo. La estrategia no es frialdad, es inteligencia emocional dirigida. Es convertir el caos interior en orden sin necesidad de imponerse sobre el otro. Es entender que no todo se puede controlar afuera, pero que todo se puede gobernar adentro. Y ese gobierno interno es lo que diferencia al fuerte del iracundo, al sabio del impulsivo, al líder del histérico.
Por eso Maquiavelo insistía en que el príncipe debía parecer virtuoso sin necesariamente serlo, no por hipocresía, sino porque la virtud real muchas veces requiere ocultarse, para no ser destruida por los ingenuos. La bondad auténtica necesita disfrazarse si quiere sobrevivir entre los lobos. En un mundo donde todos compiten por atención, el sabio compite por serenidad. Mientras todos buscan ser vistos, él busca entender sin ser detectado. No por cobardía, sino porque sabe que la fuerza se desgasta en la exposición constante. Hay un tipo de poder que crece en el anonimato, un tipo de claridad que solo se alcanza en la soledad. Y quien no ha aprendido a estar solo consigo, mismo está condenado a ser rehén de los demás. No hay estrategia más alta que conocerse a uno mismo en el fondo, sin ilusiones, y actuar desde allí con calma feroz. El poder sin estrategia es una chispa que se apaga rápido, pero la estrategia sin alma se convierte en cinismo. Por eso la mente lúcida no busca dominar por dominar, busca crear un equilibrio que no dependa de la violencia constante, busca una fortaleza que no necesite gritar, busca una influencia que no requiera destruir al otro. Esa es la meta más alta del pensamiento fuerte, sostenerse sin dañar, resistir sin destruir, vivir con intensidad sin necesidad de reconocimiento, porque al final el verdadero triunfo no es conquistar al mundo, es no dejar que el mundo te conquiste a ti.